Sancocho Noticias con más información para usted. Estos son nuestros titulares. Habitantes del municipio de San Onofre reclaman justicia tras el asesinato de un joven a manos de 4 guardas de seguridad. Dicen sentirse desprotegidos por el Estado. Un joven es asesinado por un agente policial tras violar un toque de queda, medida impuesta por un decreto municipal en Puerto Tejar, Boyacá. Ampliación de esta y otras noticias en segundo. Ellos no representan el peligro para los ciudadanos. ¿Por qué a ellos no los detenés? ¿Por qué no los detenés a ellos y a nosotros sí? Bienvenidos una vez más a la edición de Sancocho Noticias, con más información para usted. Tras la muerte de un joven a manos de un guardia de seguridad en el municipio de San Onofre, ha convertido al municipio en focos de disturbios. Durante su protesta, los habitantes manifiestan que no han logrado reservar la desigualdad. Luego de la muerte de Pablo Rapallo, un joven de 25 años, perteneciente al grupo afrocolombiano de nuestro país, en un parque del municipio de San Onofre, han convertido al municipio en focos de disturbio. Durante sus protestas, los habitantes manifiestan que no han logrado reservar la desigualdad y se sienten desprotegidos por parte del Estado. Los hechos se presentaron mientras el joven departía con unos amigos. Cuando yo salgo, él le estaba pegándole por encima de mí, le pega el otro bolillazo y fuera de eso le echa gas pimienta. Y después de eso, pues nosotros fuimos a la estación de policía a poner la queja y pues el comandante no nos quiso escuchar, ni a él y a mi hermana no le dieron ninguna respuesta. Testigos de los hechos, por su parte, expresaron que los guardas de seguridad llegaron sin medir palabras y empezaron a agredirlo. Por otro lado, reclaman sus derechos y exigen a las autoridades competentes que estas 4 personas sean judicializadas. Los 4 acusados responderán ante los juzgados de Palo Quemado por homicidio triplemente calificado. Este brutal crimen ha generado indignación y tristeza entre sus pobladores por la violencia generada contra la población negra. El juez adscrito a los juzgados de Palo Quemado, Sergio Polaco, aceptó los cargos presentados por la Fiscalía contra los presuntos 4 sospechosos. Aseguró que seguirán en prisión hasta la imputación de los cargos. El asesinato ocurrió el pasado 11 de octubre, en víspera del Día de la Raza en nuestro país. Por su parte, el alcalde del municipio calificó el suceso de lamentable y condena el asesinato, resaltando que se hará justicia y les caerá todo el peso de la ley a estas 4 personas. Otro hecho noticioso que tiene que ver con temas de racismo se registró el pasado 22 de marzo, ya que la Alcaldía Municipal de Puerto Tejar decretara toque de queda como medida para contrarrestar la pandemia COVID-19. Durante la medida fue asesinado un joven a manos de un guardia de la policía, luego de que éste violara la circular. La comunidad exige justicia, pues manifiestan que el joven solo se encontraba a las afueras de la casa de su mamá. Para ampliación de esta noticia se encuentra en el lugar de los hechos nuestro reportero Carlos Flores. Carlos. Así es, Lilia. Wilder Barrios era el nombre del joven de raza negra asesinado tras una golpiza policial, la cual desató un gran debate sobre la discriminación y el racismo en Colombia. De acuerdo con relatos de testigos, el joven fue agredido por un policía el pasado 22 de marzo, que lo golpeó en la cabeza con su bolillo. Los golpes o las agresiones le habrían causado una muerte cerebral. El joven se cruzó con los policías frente a la casa de su madre tras violar las condiciones del toque de queda. Dicha muerte ocasionó mucha conmoción de parte de las comunidades afro. Evidencia en un video que la policía tiene un comportamiento discriminatorio contra esta población, usando violencia verbal tratando de simios, curtidos y esclavos. Toda la colonia pide justicia contra la muerte de este joven y un poco más de respeto contra las poblaciones afro. Desde Puerto Tejada, para Sancocho de Noticias, le habla Carlos Flores. Bueno, mira, el Black Lives Matter, que en español significa las vidas negras importan, surge en el 2013 como respuesta a la solución de George Zimmerman, quien fue responsable de la muerte del adolescente afroamericano Trayvon Martin. Este fue asesinado el 26 de febrero de 2012. El Black Lives Matter ha sido el movimiento para manifestarse en contra de la muerte de numerosos afroamericanos
víctimas del abuso de autoridad policial. Tanto así que el lema ha trascendido y se ha convertido en una organización cuya misión principal es erradicar la supremacía blanca y así ir construyendo herramientas de poder comunitario para intervenir pues, en la violencia infligida a las poblaciones negras. Un factor muy importante ha sido y es nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es y puede seguir siendo quien perpetúe el racismo estructural. La falta de educación que teníamos y que seguimos teniendo, la falta de conocimiento acerca de la historia ha permitido que exista y siga existiendo esta problemática. A gran medida no. O sea, la discriminación racial aún es un fenómeno pues, global que marca negativamente el día a día de millones de personas en todo el mundo y que es visible pues, más allá de las cifras que adornan las publicaciones estatales y las de las organizaciones internacionales. Esta es una patente en la brecha de desigualdad cultural entre las personas oprimidas y aquellas que pues, han nacido como privilegiados. Por ejemplo, en Colombia, así como en la mayoría de países del mundo, ser negro también es una sentencia de discriminación perpetua, que ha significado y sigue significando incluso la muerte para muchas de estas personas. Casos hemos visto de personas pues, asesinadas con sevicia por su color de piel. Así ocurrió en el año 2018 con el líder social Temístocles Machado, que fue asesinado por su lucha constante de que se garantizara el derecho de su comunidad al territorio y también por su posición frente a la expansión portuaria en el barrio La Isla de la Paz en Buenaventura. Lo mismo pasó con María del Pilar Hurtado en el 2019, líder social del departamento de Córdoba, quien fue víctima de dos motorizados que la mataron frente a su hijo de 9 años. Solo por liderar los diálogos de la invasión de un asentamiento que garantizaba pues, la vivienda a los desplazados y a migrantes venezolanos. No nos vamos muy lejos, el más reciente que fue Anderson Arboleda, un joven afrodescendiente de 24 años que vivía en Puerto Tejada. Fue asesinado por un policía pues, que lo golpeó con un bolillo en la cabeza, ya que presuntamente estaba infringiendo la cuarentena. Lo que hay que entender, Lilia, es que estos no son casos aislados, no son accidentes. De lo que estamos hablando es de una discriminación estructural, es decir, que la sociedad está configurada de tal manera que muchas personas viven experiencias de exclusión y desigualdad por el hecho de ser afrocolombianos, raizales o palenqueros. Incluso así lo demuestran pues, los últimos resultados del censo del 2018 del DANE, que aunque no se censó un 63% de esta población, evidencia una realidad pues aproximada. Bueno, mira, la discriminación y el racismo son una problemática pues, que acoge a toda la sociedad. Por lo tanto, todos tenemos la responsabilidad para ayudar a mitigarla. Una acción que podemos llevar a cabo es seguir hablando de racismo en Colombia. ¿Para qué? Pues para reflexionar en torno a la historia, a la memoria y el legado ancestral de la comunidad pues, afrodescendiente. Asimismo, para reconocer las diferentes formas de violencia que se han ejercido sobre los cuerpos y el territorio afrocolombiano. Debemos entender que el racismo existe, que es una de las formas de violencia más antiguas. Bueno, como ya le dije, lo primero es reconocer que el problema existe. Decir, ay, no es que ustedes son unos negros resentidos, acomplejados. Eso hace parte del racismo porque invisibiliza una problemática que está afectando la vida, los derechos, la conciencia y la autoestima de miles de personas, tanto en este país como en el mundo entero. Lo segundo es que debemos conocer la historia de África y sus descendientes en América Latina, porque a nosotros nos contaron únicamente la historia de la Niña, la Pinta y la Santa María, pero no la historia de los barcos negreros.
Por lo tanto, otro tema sobre el que también podemos reflexionar es el lenguaje inclusivo y la importancia de utilizarlo, ya que este crea imaginarios sobre cómo vemos la realidad y a las personas que hacen parte de ella. Nuestro lenguaje prioriza y centra percepciones que exaltan muchas veces cánones a los que tradicionalmente hemos atribuido a perfección: hombre, blanco, cisgénero, heterosexual, clase alta y con ciertas características físicas, dejando así relegadas a todas las personas que no entran a esta excluyente categorización. Es posible que muchas personas crean que no son racistas o que no somos racistas, pero si en nuestro lenguaje cotidiano todavía existen frases como trabajar como negro para vivir como blanco, o me negrearon, o muchas otras más que utilizamos con la palabra negro, pero de manera negativa, y no nos hemos cuestionado de que esto sigue perpetuando estereotipos racistas frente a las comunidades negras de nuestro país y del mundo. Nuestro lenguaje puede hacer que sigamos perpetuando el racismo estructural. Por eso, este debe jugar un papel importante en la lucha antirracista, haciéndonos conscientes de la forma en cómo nos relacionamos y hablamos para no discriminar, violentar, cosificar y sexualizar a la gente afrodescendiente. El lenguaje debe desconstruirse para que podamos ser una sociedad más justa y equitativa. Y de la misma manera, el lenguaje debe ser un instrumento para que los pueblos afrocolombianos, raizales y palenqueros cuenten sus propias historias desde su propio territorio. En nuestro lenguaje aún tenemos muchos sesgos inconscientes. Decimos esclavitud en vez de decir esclavización. Los africanos fueron esclavizados, mas no son esclavos por naturaleza. Tenemos un montón de sesgos aún. En vez de decir el mercado negro, digamos el mercado ilegal. En vez de decir las aguas negras, digamos las aguas residuales. En vez de perpetuar esta idea de que todo lo blanco es bueno y todo lo negro es malo, transformémoslo por medio del lenguaje. Esa es la base del racismo. Esa idea de que todo se divide por colores y que un color es bueno y que el otro es malo. Aquí la educación es imprescindible para avanzar y contribuir a que las personas racializadas sean reconocidas como iguales, como sujetos dignos y garantes de derechos. Debemos estudiar la historia, cambiar el lenguaje y ser conscientes de nuestras acciones. Al reconocer que somos un país racista, estamos invisibilizando una lucha histórica por la dignidad y el reconocimiento de una comunidad violentada. Quiero que recuerdes, reflexiones y tengas presente que nadie nace racista. A las personas se les educa racista.